España es el quinto país del mundo que apuesta por modelos de financiación alternativos. Dicho de otra forma, en los últimos 3 años las plataformas de crowdlending en España han gestionado 103 millones de euros. En cuanto a la preferencia de los españoles, el 50% opta por una forma de financiación diferente a la banca convencional. Cada vez hay más información y más ofertas de alternativas. Además, no todas las formas de financiación son adecuadas para todos los tipos de proyecto. La fórmula en la que nos centramos hoy es la de los micropréstamos o el crowdlending. Según la Universidad de Cambridge, la tendencia en España en este tipo de financiación va al revés que el resto de Europa. El crowdlending en España tiene más peso en el ámbito empresarial que en el particular. En la coyuntura de los proyectos no empresariales que necesitan financiación y también como ejemplo del auge del sector, surgen iniciativas como eCrowd. En otras ocasiones hemos hablado del trabajo de Crow, pero esta vez queremos saber cómo han evolucionado, ya que desde hace poco presentaron su iniciativa en Valencia y no dejan de abrirse a nuevos proyectos. Para explicarnos más nos acompaña Jordi Soler, su cofundador y director de operaciones. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Jordi, hace unos meses ya estuviste en nuestro programa, sí, y ahora te volvemos a tener aquí porque habéis dado un paso más, ¿no? Como decíamos, en abril habéis desembarcado en Valencia. Exacto. Y con el primer brindis de Crow de la ciudad. ¿Cómo fue y qué supone para vosotros este paso? Bueno, aquí se trata de poner en valor una cosa que teníamos muy clara, que en proporción, pues la gente de Valencia y Alicante y Castellón, pues tiene mucho interés en lo que hacemos. Y eso, por una parte, viene porque hicimos un proyecto en Castellón, proyecto en un hotel que se llama Mar de Fullas, que es un ecohotel, y en el que hicimos allí pues financiar la instalación de energía solar con baterías para que ese ecohotel fuera completamente sostenible. En ese caso, pues casi la mitad de los inversores que participaron en el proyecto eran gente de la zona de Castellón. O sea, conseguimos el efecto positivo que tiene el crowdlending, que es la inversión kilómetro cero. Por tanto, mucha gente que estaba implicada en el proyecto, como promotores del proyecto, o sus familiares, o familiares de los proveedores del hotel, pues participaron también financiando, aunque sea una parte muy pequeña, que sea solo 50 euros, que es el mínimo, financiando una parte de la instalación. Por otra parte, nosotros lo que hicimos es poner otros inversores que también participaron, de manera que algunos de nuestros inversores que no conocían el proyecto, al conocer el hotel, luego se hicieron clientes asiduos del hotel. Y lo que hemos hecho ahora, tenemos a Juan Sacri, nuestro nuevo delegado en Valencia, una persona muy implicada en las energías renovables, un gran experto en energía eólica. Y lo que hará es pues canalizar a través de sus gestiones toda la gente que está muy interesada en, por una parte, financiarse con nuestro sistema y, por otra parte, pues captar nuevos inversores, que hay mucha gente que está deseosa de participar cada vez más en este tipo de financiación alternativa. Es decir, sacar una parte, aunque sea muy pequeña, de tu dinero del banco, que esté al 0%, que tú no sabes qué hace el banco con tu dinero, y si lo supieras no dormirías tranquilo, pero que una pequeña parte de ese dinero que no necesitas a corto plazo la puedas invertir en un proyecto que te guste y lo quieras apoyar, además ganando dinero. Pero la mayoría de la gente que invierte con nosotros no lo hace solo por dinero, lo hace para apoyar proyectos de energías renovables y ahorro energético. Y con esta apertura oficial en Valencia, ¿dónde tenéis presencia ahora? Bueno, tenemos gente en toda España, principalmente en Girona, donde tenemos un foco de actividad muy importante, y haremos un brindis en Girona el 16 de mayo. Y luego en Galicia y en Madrid tenemos también a personas que están buscando activamente proyectos. Igual que Valencia se despertó como un foco de demanda con estos proyectos en Castellón, ¿tenéis detectado algún otro punto que veis que es potencial para empezar a trabajar con vosotros? Bueno, ahora hace un par de semanas me invitaron a ir al foro de la Agencia Andaluza de la Energía. Y allí lo que montaron una especie de speed dating, eso que montan entrevistas de 5 minutos que no te da tiempo para nada, pero con mucha gente. Y lo que sí que constatamos es que hay mucha gente que ha descubierto el modelo y ha visto que se pueden financiar proyectos a largo plazo y proyectos en cosas que normalmente la banca no le gusta financiar, como las inversiones en renovables, se puede hacer de otra manera, que es con el dinero de la gente que le gusta ese tipo de inversiones, ese tipo de
cambios en el modelo energético. La gente que está muy sensibilizada en cambiar el modelo energético, en pasar a consumir energías renovables en lugar de energías fósiles, pues es la gente que puede estar más interesada en, por una parte, en invertir una parte pequeña de sus ahorros en estos proyectos, pero también a nivel profesional, pues poner, por ejemplo, placas solares de autoconsumo en su empresa. Ya explicamos en tu anterior visita que era el crowdlending, pero nos encontramos con términos como crowdfunding, crowdlending. Explícanos un poquito las diferencias para que quede claro a los oyentes. Pues es una palabrota muy rara, pero no es nada nuevo. Toda la vida han existido colectas. Las colectas es que yo siempre explico un caso en el pueblo donde vivo, en Sant Quirze del Vallès. Pues el equipo de balonmano del pueblo se clasificó para la final de la Copa de España en el año 50 y pico. Y claro, tenían que ir a Oviedo en el año 50 y pico y no había dinero. Pues se dedicaron a pasar por todas las casas a recoger 2 pesetas. Pues eso era el crowdlending también, es lo mismo. Es mucha gente pone poco dinero para conseguir alguna cosa. Eso era el crowdlending, digamos, de donativos. Yo doy dinero a fondo perdido para que alguien haga algo. Luego esto ha evolucionado para el crowdlending de donativos con recompensa. Recogemos entre todos el dinero para que alguien haga un disco y luego nos dan un ejemplar del disco, o un libro y luego nos dan un ejemplar del libro firmado, o una película y luego nos dan una entrada para la inauguración, alguna cosa así. Esto creció mucho hasta que Hacienda dijo que esto era una preventa y se tenía que pagar IVA. Entonces, desde ese momento, este sector del crowdfunding con recompensas, donativos con recompensas, bueno, ya está un poco... no crece tanto como crecía, aunque tiene mucho futuro. Y luego está, que es un caso muy diferente, es el crowdfunding financiero. Financiero quiere decir que tú pones dinero a cambio de algo y que te lo tienen que devolver. Y es una historia muy diferente. Una cosa es donativos, que a lo mejor te dan algo a cambio, pero es una cosa, digamos, simbólica. Y en este caso es el crowdfunding financiero, tiene dos tipologías. Una es invertir en el capital de empresas, que es el crowdfunding de capital o equity crowdfunding que le dicen. Y el otro es el que hacemos nosotros, que es invertir en dar dinero poner una parte del préstamo a una empresa. Son puede ser una empresa, pero también hay plataformas que hacen préstamos a particulares. Que un particular se financia un coche con el dinero de muchos otros particulares. En este caso, nuestra plataforma, concretamente Crowd, lo que hace es financiar inversiones en empresas, en comunidades de propietarios, y también hemos hecho ahora el primer ayuntamiento, que lo que hacen es invertir en ahorrar energía o invertir en energías renovables o en general en cualquier inversión que sea una mejora tecnológica. Invertir para que algo sea más eficiente de lo que había antes. Y en estos casos de crowdlending, ¿cómo vuelve luego esa inversión al inversor? Al ser una inversión en un préstamo colectivo, nuestra tarea como plataforma es primero recoger pequeñas cantidades de dinero y hacer con ellas un único préstamo, pero a la gente, cada una de las personas que invierte, lo que está haciendo es un pequeño préstamo a una empresa. Cada uno de los inversores pasa a ser un mini banco. Nosotros, como plataforma, nuestra tarea es recoger todas estas inversiones, hacer un único préstamo y darle el préstamo a la empresa, a la comunidad de propietarios o al ayuntamiento. Una vez firmado el préstamo, empieza la segunda fase, que puede durar años, en nuestro caso pues hasta 7 años, que es cuando se pagan las cuotas. La empresa, por ejemplo, paga una única cuota y nosotros como plataforma lo que hacemos es repartir esta cuota mensual entre los inversores que han puesto el dinero, pues en proporción directa a lo que puso cada uno. De manera que cada inversor particular lo que hace es un pequeño préstamo a una empresa y luego pasa a cobrar pequeñas cuotas. Es un cambio de paradigma muy grande para un particular. Los particulares están acostumbrados toda la vida, las personas normales estamos acostumbradas toda la vida, que cuando tenemos mucho o poco dinero, lo único que se nos ocurre es ir al banco más cercano y decir, oye, ¿qué puedes hacer con esto? Y por eso habrían tantas oficinas, las cajas antes, porque estaba demostrado que la gente iba a la más cercana. Y tú ibas al banco más cercano, a la caja más cercana, te decían, mira, para lo que tienes hoy te puedo ofrecer un plazo fijo o te puedo ofrecer un fondo de inversión. Siempre era eso que les interesaba a ellos en ese momento. Y es un sistema un poco perverso si no se vigila bien, porque luego otro día te ofrecían acciones de Bankia y otro día te podían ofrecer preferentes.
había la posibilidad de malas prácticas porque la gente pues no tenía opción. Es lo que me ofrezca mi banco. Aquí estamos diciendo una cosa muy diferente, es darle el poder a la gente, empoderar a la gente, decir, oye, te ofrecemos un tipo de inversión en unos proyectos muy concretos y tú voluntariamente te los miras, decides si te gusta y decides qué cantidad quieres invertir. Nosotros a la gente lo que le ofrecemos es la trazabilidad financiera, que tu dinero sepas a dónde va a parar, qué hacen con él, quién lo gestiona y por qué después te pueden devolver ese dinero con intereses. Hablabas antes de ese proyecto de un complejo turístico en Castellón, en el que se han financiado la instalación de la placa fotovoltaica. La característica que destacabas es que los inversores son gente cercana, gente de ese entorno del kilómetro cero como objetivo. ¿Tiende a ser así en el resto de proyectos también? Sí, nosotros incluso hemos hecho el proyecto más kilómetro cero posible. Y acabamos de hacer un proyecto muy pequeño, en un pueblo muy pequeño, pero que es un proyecto muy importante. Porque por primera vez en España se ha hecho una financiación directa a un ayuntamiento para hacer una inversión. En este caso era poner placas solares en el edificio del propio ayuntamiento para autoconsumo, y lo hemos hecho financiado solo con gente del mismo pueblo. Esto lo hemos hecho en Viladamat, es en el Empordà, en Girona, y se trataba de hacer una operación para demostrar que primero se pueden financiar ayuntamientos. Esto había muchas dudas legales, pero al final era como muchas otras cosas que, como no se había hecho nunca, nadie lo había hecho nunca, se decía que no se podía. Nosotros hemos demostrado que sí que se puede. Hemos hecho un préstamo directamente a un ayuntamiento. El ayuntamiento es el que ha recogido las inversiones de, en este caso, 23 de sus vecinos para financiar unas placas solares de autoconsumo en el edificio del propio ayuntamiento. El ayuntamiento se va a ahorrar 1.000 euros en electricidad cada año. Es un pueblo muy pequeño, 400 habitantes. Y después, pues el ayuntamiento va a pagar cada mes una cuota de la financiación a través de crowd, y nosotros lo que queremos es repartirlo entre los inversores que han puesto el dinero. Aquí el dinero va de la gente del pueblo a su propio ayuntamiento, y de su propio ayuntamiento vuelve con intereses a la gente del pueblo. El dinero hace todo el circuito, la economía circular, sin salir del pueblo. Ese es un caso que es muy pequeño. Estamos hablando de un préstamo de 8.800 euros, pero es muy importante para nosotros porque hemos podido demostrar de que estamos haciendo cosas que en otros países se hacen y aquí nos decían que no se podía. Como comentas, desde ECROM se financian proyectos de autoconsumo de energía. Sí. ¿Qué freno pone la actual legislación? Es decir, ¿qué se podría hacer si no existiera el famoso impuesto al sol? Bueno, el impuesto al sol, más que un impuesto, es una amenaza. Es una amenaza, y llevan muchos años diciéndonos que la energía solar en casa o en el autoconsumo es ilegal, y al final la gente se lo ha creído. Y eso no lo vemos cada día, porque hablas con un hotel, oye, tienes aquí el tejado orientado al sur, ¿no podrías poner placas solares y ahorrarte mucho dinero? Ah, es que esto es ilegal en España. Es lo que han conseguido tantos años de gobierno negacionista de cambio climático y de las energías renovables. Nos hemos encontrado que la gente ha interiorizado de que en España es ilegal. El país con la mejor radiación solar de Europa, allí es ilegal poner placas solares. Pues no es ilegal. E incluso el impuesto al sol, que tiene sus días contados porque va a ser así, no se está aplicando en muchos casos, o sea, que porque no se ha desarrollado a veces la metodología ni para facturarlo ni para cobrarlo. Por tanto, yo lo que diría a la gente es que no tenga miedo del impuesto al sol, que el impuesto al sol no es un impuesto, es más bien una amenaza, y que no se pueden poner puertas al campo siempre, y al final pues vamos a encontrar entre todos la manera de saltarlo, y más que nada porque va contra la lógica económica y contra la normativa comunitaria, y por tanto antes o después caerá y habrá un boom de energía solar en España de autoconsumo, que es lo más lógico, que cada uno produzca en su casa una parte de su energía para que se consiga que la producción de energía sea local y distribuida. Si no estuviera ese pensamiento de que es ilegal, ¿se harían más cosas? Seguro. ¿Más proyectos? Seguro. Ya se hacen, pero se hacen casi por militancia, te diría.
Los que hacen proyectos de autoconsumo pues son gente que ha hecho números y ve que esto es viable. Cada vez más y de una forma muy acelerada, las instalaciones de energía solar son más baratas y más productivas. Cada vez más, si te pones además si te pones baterías en casa o en tu comunidad de propietarios, pues todavía te puedes ahorrar más. Por tanto, es una tecnología que está avanzando muy rápidamente y está bajando su precio también muy rápidamente. Por tanto, esto es imparable, y ni que hubiera impuesto el sol, que no lo haya a la práctica, seguiría siendo un buen negocio invertir en energía solar. Esta misma tarde, si no me equivoco, participáis en el evento Networking Bioconstrucción de Economía Humana en Barcelona. Sí, yo no, pero sí. ¿Qué explicaréis allí? Aquí se trata de explicar de que hay muchas actuaciones en muchos tipos de rehabilitación energética de edificios que son perfectamente viables para ahorrar energía y para hacer un edificio más sostenible. Aquí el objetivo son los edificios de consumo energético cero. Por tanto, edificios que, por una parte, se reduce su consumo eléctrico y energético al máximo, y por otra parte, se instalan energías renovables allí donde sea posible, solar, mini eólica, geotermia, lo que haga falta, siempre que sea posible, para conseguir que el balance neto de ese edificio sea el menos contaminante posible. Y bueno, pues lo más fácil hoy en día pues es ponerte, por ejemplo, si tienes un tejado, pues ponerte energía solar, termosolar, una placa para calentar el agua caliente antes de que llegue a tu caldera, y eso pues tiene un rendimiento altísimo y se está haciendo muy poco. Tiene muy mala fama energía termosolar, pero es muy eficiente. Y luego está el tema, por ejemplo, de la solar fotovoltaica, que solo tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta de que porque no lo hemos hecho antes esto de invertir, porque nos estaban dando miedo de que esto no se podía, cuando sí que se podía. De hecho, las instalaciones domésticas no entran ni en las amenazas de la ley del impuesto al sol, porque son por debajo de 10 kilovatios. Para entendernos, una casa unifamiliar como mucho le vas a poner 4 kilovatios de placas solares. Por tanto, hay mucho margen y estamos convencidos de que solo hay que abrir los ojos a la gente. En el ámbito de la construcción sostenible vemos proyectos como los que se financian en eCrowd, hemos visto proyectos de casas de madera que apuestan por esta forma sostenible, pero ¿podemos hablar de que hay un movimiento o son por ahora simplemente anécdotas? Bueno, como todo, cuando empiezas son anécdotas, pero cada vez se está produciendo un cambio más importante. Incluso hay un sector que es una lata que está por abrir, un melón que está por abrir, pero que cuando se abra será impresionante, que es el de las comunidades de propietarios. En todas las comunidades de propietarios, pues, por ejemplo, hay un ascensor, hay unas luces comunitarias, pero también en muchas incluso hay calefacción y agua caliente sanitaria centralizadas. Por ejemplo, aquí mismo en Barcelona hicimos un proyecto que era tan sencillo como cambiar unas calderas de gas de una comunidad de propietarios con calefacción centralizada que tenían 40 años por unas calderas nuevas. Solo por eso se ahorraban el 30 y pico % de su consumo de gas, y lo financiamos a través de Crowd. También nos dijeron que no se podían financiar comunidades y lo hemos hecho. Ahí lo dejo. Y la cuestión es que se lo explicamos a la gente y, por ejemplo, esto era un presupuesto de 40 y pico mil euros, lo colgamos en la web y en menos de una hora tenemos el dinero. Porque tenemos mucha gente que está dispuesta a apoyar este tipo de actuaciones, y normalmente lo que falta es gente que se atreva a hacer eso, en este caso en su comunidad de propietarios. Pero estamos convencidos de que las comunidades, por ejemplo, son un campo muy propicio para invertir en ahorro energético y en renovables, por supuesto. Comentabas ahora la rapidez con la que habéis financiado uno de vuestros proyectos. Vosotros como empresa sois muy activos en redes sociales, como sí, puede ser Facebook y en las publicaciones de vuestro propio blog. Tenemos un buen equipo de marketing en este sentido. Estos canales de comunicación para una iniciativa como la vuestra. Yo creo que es muy importante. Es muy importante comunicar. Estamos haciendo cosas que no se hacían antes.
Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo constante y permanente en explicar lo que hacemos, porque esto del crowdlending pues suena muy raro y hay que explicarse mucho. Y mi experiencia particular es que la gente que se lo explicas a la primera te dice sí, pero luego se lo vuelves a explicar y te dice, ay, esto no lo había pillado. Y a la tercera dice, ahora acabo de entender cómo funciona. Y bueno, y si algún día consigues que esa persona haga una pequeña inversión de 50 euros, pues ya entiende cómo funciona todo. Tenemos un trabajo muy importante que es abrir camino. Es como cuando la gente pasó del detergente en pastilla al detergente en polvo para lavar la ropa, que el señor famoso ese de Colón, el de que compare y se encuentra algo mejor. Mítico ese anuncio. Los que tenemos una edad ya... Yo no la recuerdo, ya, por eso. Pues el que decía pues que cuantas más marcas de jabón en polvo hubiera, mejor. Pues yo digo lo mismo. Las otras plataformas que hay de crowdlending yo no las considero competencia, porque entre todas tenemos un trabajo muy duro todavía, que es explicarle a mucha gente que no ha ido nunca a hablar del crowdlending ni del crowdfunding qué es todo esto, la financiación colectiva. Y por tanto nosotros estratégicamente tenemos un trabajo de publicar artículos en el blog de la plataforma. Tenemos un blog muy activo y después difundir todos los contenidos de lo que ponemos en el blog, pero también de todas las empresas a las que hemos financiado y de todos los proyectos que vamos abriendo en la plataforma. Para hacer un poco de información práctica sobre la parte de inversores, ¿quién puede ser inversor en eCrowd y cómo le puede beneficiar en un futuro? Pues puede ser cualquier persona física mayor de edad o persona jurídica. Nosotros ahora estamos aceptando inversores de cualquier punto del mundo. Solo les pedimos que tengan una cuenta en euros por un tema operativo. Y la ley establece 2 niveles de inversores. La ley en este caso es muy restrictiva. Lo que dice es, si tú eres un inversor normal, aparentemente, le llama a la ley inversor no cualificado, tú solo puedes invertir un máximo de 3.000 euros en cada proyecto, pero lo que es peor todavía es que solo puedes invertir un máximo de 10.000 euros al año en todos los proyectos de todas las plataformas de España. Eso es un límite súper restrictivo. Pensemos que no hay límites, por ejemplo, para invertir en bolsa. O no hay límites para invertir en una web de apuestas de carreras de perros en Singapur. Tú te puedes hacer 1 millón de euros en eso a través de Internet. ¿Por qué no puedes invertir 1 millón de euros, bueno, si lo tienes, en economía real de manera voluntaria? Pues allí lo dejo, ¿no? Existe un agravio comparativo muy grande contra las plataformas de crowdfunding en este sentido. Quizá porque somos algo nuevo y el legislador dijo, bueno, como es nuevo y no sé cómo funciona, lo restrinjo su operatoria y a ver qué pasa. Hay una manera de saltarse estas limitaciones, que es pidiendo ser inversor acreditado. Para ser inversor acreditado, la ley, en lugar de pedir requisitos cualitativos, decir yo soy un experto en inversiones y tal y cual, no, solo pide requisitos cuantitativos. Tienes que demostrar una de dos, o que tienes más de 50.000 euros de ingresos brutos al año por IRPF, por ejemplo, o que tienes patrimonio financiero superior a 100.000 euros. Eso podría ser cualquier cosa que tengas en un banco, fondos, planes de pensiones, acciones, todo eso, incluso inversiones en crowdlending, todo eso sumado. Si tienes más de 100.000 euros, puedes hacer una solicitud y entonces se te quitan estos límites y puedes invertir la cantidad que te desees. Pero el tema es que este tipo de... El corte entre estos dos tipos de inversores no es un corte cualitativo de yo sé de qué va y invierto en lo que sé, sino que lo han hecho... Que simplemente quien tiene más... Sí, quien tiene más, pero quien tiene más no quiere decir que sepa lo que está haciendo cuando invierte. Sí. Pero bueno, esto es lo que hay y así es como trabajamos. En este caso, pues cuando alguien llega al límite de 10.000 euros anuales, le explicamos lo que dice la ley y si es el caso, pues lo acreditamos como inversor acreditado una vez nos demuestre que cumple la ley. ¿Qué proyectos tenéis ahora abiertos para poder invertir en eCrowd? Bueno, ahora que no me oye nadie, esta misma tarde abriremos un proyecto que es una red de fibra óptica
en un pueblo pequeño, que es otro tipo de proyectos que hacemos, que tienen, en este caso, lo que llamamos un impacto positivo. Y, curiosamente, hoy hace 3 años que abrimos el primer proyecto en la plataforma y fue de la misma empresa de la que vamos a abrir hoy. Es la red de fibra óptica de un pueblo de Tarragona que se llama La Mella de Mar. Y es un proyecto muy bonito porque en su día fueron los del ayuntamiento a la principal operadora de este país, que no me acuerdo cómo se llama, y le dijeron, ¿nos puedes poner fibra óptica? Y le contestaron, ¿cuántos sois? Dijeron 7.000. No nos interesa, no somos una ONG. Dice, también me piden, me parece que dijeron, también me piden que ponga fibra óptica en pueblos donde no hay agua y cosas de estas. Bueno, total, que alguien con muy buen criterio dijo, bueno, es igual, que ellos no quieren, pues vamos a montar una operadora local de fibra óptica. Y con gente experta en tema de telecomunicaciones, en tema de cableado y en tema de gestión de empresas, pues montaron una operadora local. Estamos hablando de una empresa que pone fibra óptica a los vecinos de un pueblo, los instaladores son de ese pueblo, los comerciales son de ese pueblo y es la operadora que la gente conoce como propia. En ese caso, lo que hicimos hace 3 años es financiarles la parte central de la población, de que ellos pusieran fibra a la gente del pueblo que, por cierto, ya estaba en lista de espera. Cuando se enteraron que ponían fibra en el pueblo, se pusieron todos en lista de espera y fue un gran éxito. Y esta operadora local ahora lo que hace es expandirse a una urbanización que hay un poco separada del pueblo, pero que hay muchos residentes que son jubilados de otros países europeos y que están muy interesados en tener fibra óptica, conectarse por cable a ver la tele de su país, por ejemplo, y luego pues expandir la fibra óptica a otro pueblo que se llama Camarles, que está muy cercano. O sea, aquí el impacto es más social que no un impacto económico, pero estamos financiando un proyecto económico viable con el dinero de mucha gente que va a saber dónde va a parar el dinero y luego va a saber cómo es posible que lo te devuelvan las cuotas con intereses. Ese es el que vamos a abrir. Es que vamos a abrir hoy y, curiosamente, es la ampliación de uno que fue el primero que abrimos justo hace 3 años. Jordi, ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, pero haciendo un repaso de la agenda para quien quiera saber más sobre el crowdlending. Este mes de mayo, como ya nos comentabas antes, organizáis el Brindisi Crowd en Girona. Sí. Y en junio, si no estamos equivocados, tenéis una cita importante como es el BIS Barcelona. Exacto. ¿Qué esperáis de la participación en el BIS? El BIS Barcelona nos permite ponernos en contacto con muchos tipos de empresas que tienen proyectos que nadie les financia y no conocen los tipos de financiación alternativa. Aunque desde muchos sitios se está haciendo mucho esfuerzo en explicar estos nuevos tipos de financiación alternativa, hay muchas empresas que no han salido de su zona de confort, que es ir al banco a preguntar, en este caso. Esa es la zona de confort de un director financiero de una pequeña empresa, es ir a buscar cosas nuevas. Si el banco no le gusta financiarme, que yo ponga placas solares en mi empresa, porque dice que eso es una inversión a muy largo plazo y no sé qué, pues bueno, hay otras maneras de financiarse, como podríamos ser nosotros, específicas en este caso para este tipo de inversiones en eficiencia energética o ahorro de energía, y a veces pues nos podemos encontrar que nos podemos poner de acuerdo y podemos financiar este tipo de actuaciones. Jordi, así que antes de finalizar, recuérdanos por favor los datos para poder entrar en vuestra plataforma y poder conocer un poco más todos los proyectos. Nuestra plataforma es eCrowd, ECROWD. Es tan fácil como poner eso en Google, y la web es ecrowdinvest.com, y a partir de allí pues es una cosa tan fácil como registrarse en la plataforma, que es gratis, y a partir de entonces, cada vez que haya un proyecto nuevo, nosotros lo que hacemos es enviar un correo a toda la gente que está registrada en la web, en ecrowdinvest.com, y entonces tienen la oportunidad de invertir, porque a veces, desgraciadamente, abrimos proyectos y en pocas horas están ya suscritos. Pues Jordi, muchísimas gracias por haber participado de nuevo en nuestro programa. Encantado. Y muchas felicidades por todos los éxitos que estáis obteniendo. Muchas gracias a vosotras. Estás escuchando One My Solution, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. One My Solution, donde damos voz a tus necesidades.